En este vídeo vamos a hablar sobre la geometría que tienen las moléculas covalentes. Hasta ahora, con las teorías de enlace de valencia y la teoría de orbitales moleculares, hemos explicado el cómo se forman esos enlaces. Ahora vamos a ver cómo podemos explicar su forma geométrica en el espacio. Para eso, la primera teoría que vamos a ver es la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Los enlaces covalentes, como ya hemos visto, tienen una dirección determinada y las distancias de enlace y sus ángulos los podemos medir mediante rayos X, de manera que por eso sabemos cómo es la geometría real de la molécula. La geometría, según la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, viene determinada por la repulsión que existe de los electrones que tiene en el átomo central. Entonces, las parejas de electrones tienden a situarse lo más alejadas posibles. La geometría de la molécula, por tanto, va a venir determinada por el número de pares de electrones que tiene el átomo central. Si el átomo central forma un enlace, ya da igual que sea simple, doble o triple, contará como un par de electrones. Entonces, si encontramos dos pares de electrones, tendríamos una molécula lineal. Por ejemplo, el BCl2. El berilio, cuando os acordáis de la estructura de Lewis, tenía dos electrones a cada lado, le uniríamos los dos cloros y por tanto tendría una estructura lineal, los dos cloros lo más alejados posibles. Con tres pares de electrones alrededor tendríamos estructuras triangulares. Por ejemplo, el BH3, el boro, tenía tres electrones y se uniría cada uno de ellos, forma un enlace covalente con los hidrógenos, y entonces tienden a estar lo más separados posibles. Y entonces forman un triángulo equilátero con ángulos de 120 grados en el mismo plano. Cuando ya tenemos cuatro pares de electrones, nos encontramos con una molécula tetraédrica. Es decir, el átomo central estaría en el centro, tendría un átomo por arriba y tres por abajo, formando una especie de pirámide o de dado de cuatro caras. El ejemplo, por ejemplo, sería el CH4. El metano, el carbono, tiene cuatro electrones, forma un enlace con cada uno de los hidrógenos y al tener cuatro parejas, para estar lo más separados posibles, tienen forma de tetraedro, ya que si tuviera forma de plano o de cuadrado serían 90 grados. De esta manera tiene un ángulo mayor, de unos 105-108 grados. Cuando nos encontramos cinco pares alrededor, tendremos forma de bipirámide triangular, es decir, un triángulo en el plano y un átomo por encima y otro átomo por debajo. El ejemplo, el PCl5, que veíamos que el fósforo puede llegar a tener 5 enlaces, ¿vale? Los 5 electrones, cada uno se va a unir a un cloro y tenemos 3 en el plano, uno por encima y otro por debajo. Cuando tuviéramos 6 pares de electrones alrededor, tendríamos una bipirámide cuadrangular. El ejemplo que veíamos con Lewis era el SF6, el hexafluoruro de azufre. ¿Vale? Los 6 electrones del azufre están unidos cada uno de ellos a un flúor. Y entonces lo que formaríamos es en un plano 4 átomos en 90 grados y luego uno por encima y otro por debajo. Bien, bueno, pues vistas las posibilidades, vamos a ver la resolución de un ejercicio típico. Justifica la geometría de las siguientes moléculas utilizando la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Las moléculas que nos van a pedir justificar son el CO2, el NH3 y el H2O. Bien, como primer paso lo que haríamos era escribir la estructura de Lewis de cada una de las moléculas. Para el CO2 escribiremos su configuración electrónica, tiene 4 electrones el carbono, 6 cada oxígeno y cumpliendo la regla del octete veríamos que el CO2 lo que tiene son, el carbono tiene dos dobles enlaces con los oxígenos. De igual manera lo haríamos con el amoníaco, el nitrógeno 5 electrones, un electrón cada uno de los hidrógenos. Al unirlos formaríamos 3 enlaces simples y una pareja de electrones en el nitrógeno. Para el agua, de igual manera, el oxígeno tiene 6, un electrón cada hidrógeno. Al unirlos quedaría un enlace simple del oxígeno con cada uno de los hidrógenos y 2 pares de electrones. Una vez que tenemos las estructuras de Lewis, aplicamos la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia. Es decir, contamos el número de parejas
de electrones que tiene sueltos y el número de direcciones de enlace que tiene el átomo central. Entonces el carbono, por ejemplo, tiene 2 direcciones de enlace, una con cada oxígeno, por tanto dará lugar a una molécula lineal. De igual manera, si contamos en el nitrógeno, tiene una pareja de electrones y 3 enlaces con cada hidrógeno, total 4 direcciones, por tanto dará lugar a una molécula tetraédrica. Y el agua también va a dar lugar a una molécula tetraédrica porque tiene 2 pares de electrones y 2 enlaces. A la hora de representarlos, pues entonces ya aplicando la geometría, el CO2 es una molécula lineal, el amoníaco debe ser una molécula tetraédrica y el agua es una molécula tetraédrica. En la presentación hemos puesto los ángulos, pero a nosotros en realidad no nos hace falta saber los ángulos y ver que al ser tetraédrica el ángulo es mayor de 90 grados. Tenemos que tener cuidado cuando dibujemos estas moléculas, que quede bien claro que las estamos dibujando como un tetraedro, es decir, los 3 hidrógenos del nitrógeno echados un poquito hacia abajo, o las 2 moléculas del agua formando ángulo, que en ningún momento parezca que pueden estar en línea recta. Bien, con esto hemos terminado de explicar la teoría de repulsiones de los pares electrónicos de la capa de valencia y por tanto la geometría de las moléculas.